¿Listo para descubrir cómo Sun Wukong, el Rey Mono, inició su legendario viaje en la antigua China? No te pierdas esta aventura épica. Suscríbete y activa la campana para más historias increíbles. En la antigua China, la cultura estaba profundamente influenciada por filosofías como el confucianismo, taoísmo y budismo, que moldearon la visión del mundo, las tradiciones y las creencias de la sociedad. Estas corrientes no solo dictaban la moral y la ética, sino que también influían en las historias, mitos y personajes que se transmitían de generación en generación. La importancia del equilibrio, la armonía y la conexión con la naturaleza eran conceptos fundamentales que permeaban todos los aspectos de la vida cotidiana y la narrativa cultural. Además, la religión y los mitos jugaron un papel central en la cultura china antigua. Los dioses, espíritus y seres sobrenaturales eran parte integral de la cosmovisión, y muchas historias populares reflejaban estas creencias. La veneración a los ancestros y la celebración de festivales religiosos fortalecían los lazos comunitarios y mantenían viva la tradición oral, transmitiendo enseñanzas y valores a través de relatos llenos de simbolismo y fantasía. La literatura y el arte también reflejaban estos valores culturales, con pinturas, poemas y relatos que exaltaban la virtud, la sabiduría y la valentía. La narrativa popular, incluyendo las leyendas y los cuentos tradicionales, servía como medio para enseñar lecciones morales y transmitir la historia del pueblo chino, creando un rico tapiz de mitos que aún hoy inspiran historias como la de Sun Wukong y su legendario viaje. En un rincón escondido de las montañas sagradas de la antigua China, nació una piedra misteriosa que brillaba con una luz dorada intensa. De esta piedra, tras siglos de espera, emergió una criatura con ojos llenos de inteligencia y energía. Era Sun Wukong, el Rey Mono, cuyo origen mítico está envuelto en leyendas antiguas. Desde su nacimiento, su presencia irradiaba poder y curiosidad, marcando el comienzo de una historia épica que cambiaría el destino de los cielos y la tierra. Se dice que la piedra que dio origen a Sun Wukong fue imbuida con la energía del cielo y la tierra, resultado de un equilibrio perfecto en el cosmos. Cuando finalmente se rompió, de ella surgió un pequeño mono con un espíritu indomable y una sed insaciable de conocimiento. Desde el primer momento, Wukong mostró habilidades extraordinarias, saltando con agilidad y explorando su entorno con una inteligencia que parecía superar a la de cualquier otro ser de su especie. Su nacimiento fue un evento que marcó el inicio de una leyenda que resonaría en toda la historia china. A medida que crecía, Sun Wukong empezó a demostrar habilidades mágicas y una fuerza descomunal, atributos que parecían estar predestinados por su origen celestial. La leyenda cuenta que su nacimiento fue un evento celestial, celebrado por los dioses y temido por los seres terrenales. Desde sus primeros días, Wukong mostró una curiosidad insaciable por los secretos del universo, ansioso por dominar las artes místicas y desafiar las leyes del cielo y la tierra. Así, en el silencio de las montañas, nació un rey que pronto sería invencible y legendario. Impulsado por una ambición desmedida, Sun Wukong comenzó su búsqueda de la inmortalidad, convencido de que sólo así podría alcanzar un poder absoluto y desafiar a los dioses mismos. Su mente inquieta lo llevó a explorar antiguos textos y secretos prohibidos, en busca de conocimientos que le otorgaran la vida eterna. La sed de eternidad lo llevó a recorrer montañas y cavernas ocultas, enfrentándose a peligros que sólo un ser determinado podía afrontar. Cada paso que daba en su travesía aumentaba su deseo de trascender los límites mortales, alimentando su espíritu indomable y su ansia de poder supremo. En su incansable búsqueda, Sun Wukong no dudó en desafiar a seres sobrenaturales y dioses menores, buscando alianzas o conocimientos que le permitieran prolongar su vida. Su ambición lo llevó a realizar rituales antiguos y a enfrentarse a criaturas míticas en su afán por alcanzar la inmortalidad. La energía que emanaba de su espíritu era tan poderosa
que parecía desafiar las leyes naturales, y su deseo de eternidad se convirtió en su principal motivación. Cada logro en su camino le otorgaba un paso más cerca de su ansiado objetivo, alimentando su orgullo y su sed de poder infinito. A medida que avanzaba en su búsqueda, Sun Wukong empezó a comprender que la verdadera inmortalidad no solo residía en la longevidad física, sino también en dejar un legado y desafiar el destino. Su ambición lo llevó a buscar no solo la vida eterna, sino también un poder que trascendiera las leyes del cielo y la tierra. La sed de inmortalidad se convirtió en su motor, impulsándolo a superar todos los obstáculos y a desafiar a los dioses, convencido de que su destino era ser más que un simple mono. La historia de su ambición comenzaba a tejerse en los hilos del mito y la leyenda, marcando el inicio de su legendaria travesía. En lo profundo de las montañas sagradas, Sun Wukong comenzó su arduo entrenamiento, enfrentándose a la dureza del entorno y a desafíos que pusieron a prueba su voluntad. Allí, en silencio y aislamiento, aprendió a dominar su cuerpo y mente, buscando la perfección en cada movimiento. La naturaleza salvaje y las rocas escarpadas se convirtieron en su aula, donde cada día era una batalla contra sus propios límites y una oportunidad para fortalecer su espíritu. Solo así, con paciencia y disciplina, empezó a forjarse como un guerrero inmortal. Durante sus días en las montañas, Sun Wukong enfrentó pruebas que requerían no solo fuerza física, sino también una profunda conexión con las energías del universo. Aprendió a canalizar su chi, a realizar meditaciones en cuevas ocultas y a perfeccionar técnicas secretas transmitidas por antiguos maestros. La soledad y la constancia se convirtieron en sus aliados, ayudándole a transformar su ambición en una verdadera maestría. En ese proceso, empezó a entender que la verdadera inmortalidad no solo residía en el poder, sino en la sabiduría adquirida a través del esfuerzo constante. Cada noche, bajo el brillo de la luna, Sun Wukong practicaba técnicas de combate y agilidad, perfeccionando movimientos que combinaban velocidad y precisión. La montaña se convertía en su campo de entrenamiento, donde el silencio solo era roto por el sonido de sus golpes y respiraciones controladas. Con cada amanecer emergía más fuerte y decidido, consciente de que solo a través de la disciplina y la perseverancia lograría su objetivo de convertirse en un ser casi inmortal. La montaña, en su aislamiento, era el lugar donde se forjaba su destino como guerrero supremo. Las habilidades mágicas de Sun Wukong son realmente sorprendentes y únicas en su tipo. Desde el momento en que dominó la magia del cambio de forma, pudo transformarse en cualquier criatura o objeto, adaptándose a cada situación con facilidad. Esta habilidad le permitió infiltrarse en lugares prohibidos y sorprender a sus enemigos, demostrando su ingenio y destreza. Además, su capacidad para invocar nubes le otorgaba un control total sobre el viento y el clima, facilitándole desplazarse rápidamente por los cielos y escapar de peligros inminentes. La magia de Wukong también incluye el uso de su bastón mágico, que puede alargarse o encogerse a voluntad, y que responde a sus órdenes con una precisión asombrosa, casi como si tuviera vida propia. Gracias a estos poderes, Wukong no solo era un guerrero formidable, sino también un maestro en trucos y engaños que desconcertaban a sus adversarios y le daban ventaja en cualquier enfrentamiento. La combinación de su astucia y sus habilidades mágicas lo convertía en una figura temida y respetada en toda la antigua China, un verdadero símbolo de poder y magia en la leyenda. Cada truco y poder que poseía contribuía a su leyenda, haciendo que su historia fuera aún más fascinante y llena de misterio. Otra de sus habilidades impresionantes era la invocación de objetos mágicos y criaturas fantásticas. Con solo un gesto, podía llamar a su nube voladora o crear armas y herramientas mágicas que parecían surgir de la nada. Su bastón, que podía cambiar de tamaño y responder a su voluntad, era un ejemplo perfecto de su dominio de la magia. Además,
Wukong podía manipular elementos como el agua, el fuego y el viento, usándolos en combate o para crear ilusiones que confundían a sus enemigos. Su capacidad para engañar y sorprender con trucos mágicos le permitía mantenerse siempre un paso adelante en cualquier enfrentamiento. La magia de Sun Wukong no solo era poderosa, sino también ingeniosa, combinando habilidades físicas y mágicas en una danza de destreza y astucia que dejaba a todos boquiabiertos. La leyenda cuenta que su magia era tan avanzada que incluso los dioses en el cielo lo admiraban y temían, reconociendo en él un ser verdaderamente extraordinario, capaz de desafiar las leyes del universo con su ingenio y poderes sobrenaturales. Sun Wukong es famoso por su carácter travieso y rebelde, siempre buscando desafiar las reglas establecidas. Desde pequeño, mostró una actitud audaz y una tendencia a meterse en problemas, lo que le valió tanto respeto como temor entre los seres mágicos y humanos. Su espíritu indomable y su deseo de libertad lo llevaron a desafiar a los dioses y a las autoridades celestiales, demostrando que no aceptaba límites ni imposiciones. Esta personalidad fuerte y desafiante es la base de su carácter único y su historia llena de aventuras y travesuras. Su carácter rebelde también se refleja en su actitud hacia los poderes superiores. No teme enfrentarse a los dioses o desafiar las leyes del cielo, siempre con una sonrisa burlona y un espíritu indomable. Esta rebeldía le trae problemas, pero también le otorga un carácter carismático y un aura de irreverencia que encanta a quienes lo conocen. La forma en que desafía las normas y su tendencia a hacer lo que le plazca muestran que Sun Wukong no acepta ser controlado, prefiriendo seguir su propio camino sin importar las consecuencias. A pesar de su carácter travieso, también tiene un corazón valiente y un fuerte sentido de justicia. Sus travesuras muchas veces sirven para poner a prueba a los poderosos o para proteger a los débiles. Esa combinación de rebeldía y nobleza hace que su personalidad sea compleja y fascinante. Sun Wukong no solo busca diversión, sino que también lucha por su libertad y la de los demás, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y espíritu indomable en la antigua China. Cuando Sun Wukong se enteró de los desafíos que enfrentaba en el cielo, su espíritu rebelde se encendió aún más. Sin miedo, decidió desafiar a los dioses supremos, atravesando las nubes y enfrentándose a las deidades que gobernaban el firmamento. Su actitud audaz y su poder desmedido lo llevaron a desafiar las leyes celestiales, provocando una serie de confrontaciones que sacudieron los cimientos del cielo. Los dioses, sorprendidos por su insolencia, intentaron detenerlo, pero Wukong no se detuvo, demostrando que su carácter indomable no conocía límites en su búsqueda de reconocimiento y poder celestial. En su audaz enfrentamiento, Sun Wukong mostró su destreza y valentía, desafiando a los dioses en combates que sacudieron el cielo. Con su agilidad y fuerza, logró burlar a los guardianes celestiales y atravesar las barreras divinas, dejando una marca indeleble en la historia celestial. La tensión en el cielo aumentó, y los dioses comenzaron a comprender que Wukong no era un simple travieso, sino un adversario formidable que no temía desafiar el orden establecido. Su presencia en el firmamento se convirtió en una leyenda de rebeldía y poder. A medida que la lucha en los cielos se intensificaba, Wukong utilizaba su astucia y habilidades mágicas para sorprender a sus oponentes divinos. La escena se llenó de destellos de energía y movimientos rápidos, mientras el rey mono desafiaba las leyes del cielo con su espíritu indomable. Los dioses, aunque poderosos, comenzaron a comprender que enfrentarse a Wukong sería una tarea difícil y que su rebelión no sería fácilmente sofocada. En ese enfrentamiento quedó claro que Sun Wukong no solo era un travieso, sino un símbolo de desafío y resistencia en la mitología china. Sun Wukong, lleno de furia y determinación, se lanzó con fuerza hacia el Palacio Celestial, desafiando las leyes divinas. Su presencia imponente hizo temblar las nubes y los pilares de oro, mientras atravesaba las defensas celestiales
con su bastón mágico en mano. La rebelión había comenzado, y su espíritu indomable buscaba confrontar a los dioses que lo habían subestimado. La batalla en el cielo se encendió en un torbellino de energía y caos, marcando un momento crucial en su historia de insurrección. Los dioses, sorprendidos por la audacia de Wukong, movilizaron a sus ejércitos celestiales para detenerlo. Pero él, con su agilidad y poder, esquivaba los ataques divinos, creando un caos en el cielo. La batalla se tornó épica, con rayos y truenos iluminando la escena, mientras Wukong derribaba obstáculos y desafiante avanzaba. La guerra en el Palacio Celestial no solo era una lucha física, sino también un símbolo de su resistencia contra la autoridad divina, una verdadera rebelión que cambiaría el destino del reino celestial. A medida que la batalla se intensificaba, Wukong mostró su ingenio y fuerza, enfrentándose a los dioses con una valentía sin igual. Su figura, rodeada de destellos mágicos y energía vibrante, dominaba el escenario. La guerra en el cielo no solo era una confrontación de poderes, sino también una declaración de independencia y rebeldía. Cada golpe y cada movimiento reafirmaban su voluntad de desafiar las jerarquías divinas, convirtiéndose en un símbolo de resistencia para todos los que soñaban con libertad y justicia en ese mundo celestial. Finalmente, los dioses lograron capturar a Sun Wukong gracias a un hechizo poderoso que anuló su agilidad y fuerza. Lo encerraron en una jaula de hierro forjado, suspendida en las profundidades del Palacio Celestial. La humillación y la impotencia lo invadieron, mientras su espíritu indomable parecía apagarse ante la fría prisión divina. La escena era sombría, con nubes oscuras y relámpagos que iluminaban su figura encadenada, reflejando la severidad del castigo impuesto por los dioses. El castigo divino no solo fue físico, sino también espiritual. Los dioses decretaron que su rebeldía debía ser purgada con un castigo ejemplar. Sun Wukong fue condenado a una prisión eterna, donde su espíritu sería vigilado por criaturas celestiales, y su poder restringido por mágicas cadenas que absorbían su energía vital. La escena refleja un momento de desesperación, con un ambiente opresivo y una presencia celestial que simboliza la justicia divina, en un escenario que combina elementos de fantasía y la estética de la antigua China. A pesar de su encarcelamiento, la esencia de Sun Wukong permanecía viva en su interior. La furia y el deseo de libertad ardían en su corazón, aunque su cuerpo estuviera atrapado. Los dioses, en su justicia implacable, vigilaban cada uno de sus movimientos, asegurándose de que no pudiera volver a desafiar el orden celestial. La escena muestra su figura encadenada, rodeada de símbolos divinos y un ambiente de tensión, en un entorno que refleja la gravedad del castigo y la autoridad celestial. En su momento de mayor vulnerabilidad, Sun Wukong fue confrontado por el monje Xuanzang, un hombre sabio y compasivo que buscaba cumplir una misión sagrada. Con una presencia serena, el monje le ofreció un pacto: ayudarlo a redimir sus errores pasados a cambio de acompañarlo en un viaje lleno de peligros y pruebas divinas. La propuesta no solo era un acuerdo de ayuda, sino también un compromiso de transformación para el rey mono, quien, a pesar de su arrogancia, sintió una chispa de esperanza en las palabras del monje. Sun Wukong, con su mirada llena de desconfianza pero también de curiosidad, aceptó el pacto. Sabía que esta alianza sería crucial para su redención y para cumplir una misión que cambiaría su destino y el de todo el mundo. El monje le explicó que su objetivo era recuperar escrituras sagradas que estaban en manos de seres demoníacos y que solo con su ayuda podrían lograrlo. Así, el rey mono aceptó convertirse en su protector y guía en esta travesía, sellando un compromiso que definiría su futuro y su papel en la historia sagrada. Desde ese momento, la misión se convirtió en un camino de redención y descubrimiento. Sun Wukong, con su poder aún latente, se preparó para enfrentarse a los peligros que le aguardaban,
mientras el monje le brindaba sabiduría y guía espiritual. Juntos, comenzaron un viaje que los llevaría a los rincones más oscuros y mágicos de la antigua China, en busca de las escrituras sagradas que podrían salvar su alma y traer equilibrio al mundo. La alianza sellada era solo el comienzo de una aventura épica, llena de desafíos y enseñanzas divinas. Con la determinación en sus ojos y el corazón lleno de esperanza, Sun Wukong se prepara para partir en su travesía hacia el oeste. La brisa de la mañana acaricia su melena dorada y su túnica vibrante, mientras se despide de las montañas y bosques que ha conocido. Cada paso que da lo acerca más a su destino sagrado, dejando atrás su pasado de caos y rebeldía. El camino por delante es incierto, pero su espíritu indomable lo impulsa a avanzar con firmeza y valor. A medida que avanza, Sun Wukong atraviesa ríos caudalosos y cruza puentes de piedra antiguos, sintiendo la energía de la tierra bajo sus pies. La luz del sol se filtra entre las hojas, creando patrones de sombra que parecen guiar su camino. En su rostro se refleja la mezcla de esperanza y responsabilidad, consciente de que cada paso lo acerca a cumplir su misión sagrada. La naturaleza que lo rodea parece susurrarle que la aventura apenas comienza. Mientras el viaje continúa, Wukong se encuentra con otros viajeros y criaturas míticas que habitan estos vastos territorios. Algunos le ofrecen consejo, otros simplemente lo observan con respeto. Él responde con una sonrisa confiada, consciente de que cada encuentro le fortalece y le enseña algo nuevo. La senda hacia el oeste se revela como un camino de desafíos, pero también de descubrimientos y crecimiento personal, donde cada paso es una lección en su misión sagrada. En tu camino no estarás solo. Conoces a los monjes que te acompañarán en esta travesía, hombres sabios y devotos que buscan la iluminación. Sus túnicas sencillas contrastan con la majestuosidad del paisaje de la antigua China. Cada uno aporta su fe y conocimiento, formando un lazo espiritual que te fortalece en los momentos difíciles. Pero no solo los humanos te acompañan. Un par de animales fieles se unen a tu viaje. Un cerdo robusto y leal, que a veces parece más un compañero que un simple animal, y un mono astuto con ojos brillantes y expresión inteligente. Ambos aportan humor y fuerza, ayudándote a superar obstáculos y a mantener el ánimo alto en las largas jornadas por caminos antiguos. Por supuesto, no todo es paz en tu camino. En las sombras acechan demonios y criaturas de la oscuridad, seres que desafían tu misión y ponen a prueba tu valor. Algunos se manifiestan como sombras aladas, otros como bestias feroces con ojos ardientes. La presencia de estos enemigos te recuerda que la travesía está llena de peligros y que la valentía será tu mejor arma para enfrentarlos. Sun Wukong, el Rey Mono, demuestra su astucia a través de sus increíbles transformaciones mágicas. Con solo un pensamiento, puede cambiar de forma, adoptando la apariencia de un árbol, un insecto o incluso un simple mortal. Estas habilidades le permiten engañar a sus enemigos y escapar de situaciones peligrosas, mostrando que su ingenio es tan poderoso como su fuerza física. La magia de Wukong no solo es una herramienta de combate, sino también un símbolo de su inteligencia y creatividad en la lucha por la libertad y la justicia en el vasto mundo de la antigua China. En sus aventuras, Sun Wukong utiliza sus habilidades de transformación para disfrazarse y engañar a los dioses y demonios que intentan detenerlo. Su astucia le permite infiltrarse en lugares prohibidos y obtener lo que necesita sin ser detectado. Cada cambio de forma refleja su ingenio y su capacidad para adaptarse rápidamente a cualquier situación, convirtiéndolo en un maestro del engaño y la estrategia en el mundo mágico de la antigua China. La astucia de Sun Wukong no solo radica en sus transformaciones, sino también en su capacidad para planear con anticipación y usar su ingenio para superar obstáculos. Su magia le permite crear ilusiones y cambiar su apariencia en un instante,
haciendo que sus adversarios duden de lo que ven. Esta habilidad lo convierte en un personaje legendario, cuya inteligencia es tan formidable como su fuerza física, y que siempre encuentra una forma de salir victorioso en sus travesías por el mundo místico de la antigua China. El papel del Rey Mono en la historia revela a un héroe que no es simplemente un guerrero invencible, sino también un personaje lleno de contradicciones. Aunque su astucia y poder parecen inigualables, su carácter muestra una profunda complejidad. A veces, su arrogancia y travesuras lo llevan a enfrentarse a dioses y seres celestiales, poniendo en riesgo su misión y a sus compañeros. Sin embargo, esa misma rebeldía y su capacidad de aprender de sus errores lo convierten en un héroe en constante evolución. Es un ejemplo de que la verdadera fuerza no solo radica en la fuerza física, sino también en la inteligencia y en la capacidad de superar las propias limitaciones. La historia lo presenta como un personaje que, a pesar de sus defectos, lucha por un propósito mayor, demostrando que la heroicidad puede residir en la complejidad del carácter y en la perseverancia ante las adversidades. Su carácter multifacético hace que sea un héroe que inspira tanto por su valentía como por sus errores. La historia no solo celebra su fuerza, sino también su ingenio y su capacidad de aprender de sus fallos. Sun Wukong desafía las expectativas tradicionales del héroe, mostrando que la verdadera grandeza radica en aceptar nuestras imperfecciones y en seguir luchando por un propósito superior. Es un símbolo de resistencia y transformación, que encarna la idea de que incluso los personajes más complejos pueden tener un papel fundamental en la narrativa del bien contra el mal. Así, su historia se convierte en una lección sobre la importancia de la autoconciencia y la perseverancia en la búsqueda de la justicia. En definitiva, el Rey Mono no es solo un héroe de fuerza descomunal, sino también un símbolo de la complejidad humana. Su carácter revela que la verdadera heroicidad reside en aceptar nuestras contradicciones y en seguir adelante a pesar de ellas. La historia de Sun Wukong nos invita a reflexionar sobre el poder de la inteligencia, la astucia y la perseverancia, mostrando que incluso en la mitología, los personajes más memorables son aquellos que poseen una profundidad emocional y moral. Así, su papel en la narrativa trasciende la simple lucha física, convirtiéndose en un ejemplo de que la verdadera fuerza está en la capacidad de crecer y cambiar. En la historia de Sun Wukong, las enseñanzas budistas no solo sirven como un trasfondo filosófico, sino que también guían su camino espiritual. A medida que avanza en su aventura, el Rey Mono enfrenta pruebas que reflejan conceptos budistas como la iluminación y la liberación del sufrimiento. Estas enseñanzas le muestran que el verdadero poder no reside solo en su fuerza física, sino en su capacidad para dominar su mente y deseos. La espiritualidad en su viaje se convierte en un proceso de autoconocimiento y transformación interior, donde cada desafío es una oportunidad para avanzar hacia la iluminación. La narrativa enfatiza que la verdadera sabiduría proviene del equilibrio entre el poder externo y la paz interna, alineándose con los principios budistas de compasión y autoconciencia. Así, Sun Wukong no solo busca vencer enemigos, sino también alcanzar un estado de armonía espiritual, demostrando que el camino hacia la iluminación está lleno de obstáculos que deben superarse con perseverancia y reflexión profunda. A lo largo de su travesía, las enseñanzas budistas le enseñan a Sun Wukong que la verdadera fuerza proviene del control de sus deseos y del entendimiento de su propia naturaleza. En momentos de duda, busca la calma interior y la claridad mental, recordando que el ego y la arrogancia solo lo alejan de su propósito espiritual. La narrativa muestra cómo sus acciones están influenciadas por estos principios, promoviendo la compasión y la humildad. La espiritualidad en su aventura no es solo un destino, sino un proceso constante de aprendizaje y automejoramiento. Cada lección budista que incorpora en su camino le ayuda a trascender sus limitaciones y a comprender que la verdadera libertad surge del desapego y la sabiduría interior. La historia resalta que, en el fondo, la verdadera batalla no es contra enemigos externos,
sino contra las propias pasiones y deseos que nublan la mente. La influencia de la literatura clásica china en la historia de Sun Wukong es profunda y fundamental. Desde sus orígenes, las leyendas y textos antiguos han moldeado su carácter y aventuras. La obra más emblemática, Viaje al Oeste, es una adaptación de relatos tradicionales que datan de siglos atrás, combinando mitos, folclore y enseñanzas filosóficas. Estas historias no solo ofrecen un marco narrativo, sino que también enriquecen la simbología del rey mono, conectándolo con una tradición literaria que ha perdurado a través del tiempo. La riqueza de estas fuentes clásicas permite entender mejor su carácter rebelde y su búsqueda de iluminación, reflejando la influencia duradera de la cultura y literatura chinas en su historia. A lo largo de los siglos, las adaptaciones de estas historias clásicas han variado, desde obras teatrales hasta novelas y películas modernas. Cada versión reinterpreta las leyendas, manteniendo los elementos esenciales, pero adaptándolos a nuevos contextos culturales y sociales. Estas adaptaciones han contribuido a que la figura de Sun Wukong trascienda su origen literario, convirtiéndose en un símbolo universal de astucia y rebeldía. La influencia de la literatura clásica china no solo enriquece su carácter, sino que también fortalece la conexión entre la tradición y la innovación en las diferentes versiones de su historia, asegurando su relevancia en distintas épocas y culturas. Uno de los momentos más memorables en la travesía de Sun Wukong es cuando desafía a los dioses en el Monte de los Cinco Elementos. Con su bastón mágico en mano, se enfrenta a las deidades con una valentía desbordante, demostrando su espíritu indomable. La escena está ambientada en un paisaje celestial, con nubes flotantes y picos dorados que reflejan su audacia y poder. Este enfrentamiento marca un punto crucial en su viaje, mostrando su carácter rebelde y su deseo de libertad. Otra escena inolvidable es cuando Sun Wukong se transforma en diferentes criaturas y objetos para engañar a sus enemigos. Su capacidad de cambiar de forma le permite escapar de situaciones peligrosas y sorprender a sus adversarios en medio de batallas épicas. La escena muestra a Wukong en plena transformación, con múltiples formas emergiendo a su alrededor, en un entorno que combina montañas, ríos y templos antiguos. Es un momento que resalta su ingenio y versatilidad en el combate. Un momento clave es cuando Wukong se enfrenta a la montaña de los Cinco Elementos para liberarse de su prisión. Con su fuerza descomunal, golpea la montaña, haciendo temblar la tierra y liberándose de las cadenas que lo mantenían atrapado. La escena captura la intensidad del combate, con rocas en caída y una expresión de determinación en su rostro. Este acto simboliza su resistencia y su deseo de seguir su camino, sin importar los obstáculos que encuentre. Finalmente, no podemos olvidar la escena en la que Wukong se encuentra con el Rey Dragón en las profundidades del océano. Con su astucia, logra convencer al dragón de que le entregue un barco mágico para continuar su viaje. La escena muestra a Wukong en una interacción inteligente con el dragón, rodeado de corrientes marinas y criaturas marinas antiguas, en un entorno submarino lleno de misterio y magia. Este momento refleja su capacidad para negociar y adaptarse a diferentes situaciones en su aventura. En la cultura china, el mono simboliza inteligencia, astucia y adaptabilidad. Sun Wukong, como representante de este animal, encarna estas cualidades, reflejando la importancia de la sabiduría y la creatividad en la tradición. El mono también simboliza la libertad y la independencia, desafiando las normas establecidas y rompiendo límites, lo que resuena con la idea de buscar la iluminación personal y la superación. Además, en la mitología, el mono es visto como un protector contra los malos espíritus, aportando un sentido de esperanza y poder espiritual. Este simbolismo profundo revela cómo el mono es mucho más que un simple animal. Es un símbolo de ingenio, resistencia y transformación en la cultura china, aspectos que Sun Wukong personifica en su travesía heroica. El mono también representa
la dualidad entre la naturaleza salvaje y la sabiduría espiritual. En la tradición se le atribuyen cualidades tanto de travieso como de sabio, simbolizando la necesidad de equilibrio entre la astucia y la virtud. Sun Wukong encarna esta dualidad, mostrando su carácter rebelde pero también su búsqueda de iluminación. La figura del mono en la cultura china invita a reflexionar sobre la importancia de la inteligencia emocional y la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones, manteniendo siempre un espíritu de libertad y perseverancia. Así, el mono se convierte en un símbolo que inspira a superar obstáculos con ingenio y determinación, cualidades esenciales en la historia del rey mono. Asimismo, el mono en la cultura china está asociado con la longevidad y la protección. Se cree que su presencia trae buena suerte y ayuda a alejar los malos espíritus. Sun Wukong, como símbolo, representa la fuerza vital y la capacidad de superar las adversidades, protegiendo a sus amigos y a sí mismo en sus aventuras. La figura del mono también invita a valorar la inteligencia y la astucia como herramientas para afrontar los desafíos de la vida, resaltando la importancia de mantener un espíritu joven y lleno de energía. En definitiva, el mono simboliza la esperanza, la protección y la eterna búsqueda de conocimiento en la tradición china, cualidades que Sun Wukong encarna con intensidad en su historia. En las batallas épicas de Sun Wukong, la estrategia y la astucia son sus armas principales. No solo confía en su fuerza, sino que también utiliza trucos ingeniosos para engañar a sus enemigos. Por ejemplo, en un combate, crea ilusiones y cambia de forma rápidamente para confundir a sus adversarios, aprovechando su agilidad y su inteligencia para ganar ventaja en cada enfrentamiento. Otra estrategia clave de Sun Wukong en las peleas es su dominio del control del entorno. Usa su bastón mágico para manipular objetos y crear obstáculos o armas improvisadas en medio del combate. En una escena, se le ve lanzando su bastón gigante hacia un enemigo, mientras esquiva ataques con movimientos rápidos y precisos, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones de combate. Además, Wukong combina su agilidad con ataques sorpresa, usando su velocidad para rodear a sus oponentes y atacar desde ángulos inesperados. En una escena se le ve saltando entre rocas y árboles, preparando un golpe estratégico, mientras sus enemigos parecen desconcertados por su rapidez y astucia. Esta táctica le permite dominar incluso a adversarios más fuertes o numerosos. Cada combate de Sun Wukong refleja no solo su fuerza física, sino también su capacidad para pensar rápidamente y adaptarse a las circunstancias. Su habilidad para combinar ataques, ilusiones y control del entorno lo convierte en un oponente temible, dejando una huella imborrable en las batallas épicas que protagoniza en su viaje. A lo largo de sus aventuras, Sun Wukong desarrolla relaciones complejas con otros personajes que encuentra en su camino. Algunos, como Zhu Bajie y Xiao Wujing, se convierten en sus aliados, formando un equipo unido por un objetivo común. La confianza y el respeto mutuo crecen con cada desafío superado, aunque no siempre falta la rivalidad o las disputas, que en ocasiones ponen a prueba su lealtad. La interacción con estos personajes revela la faceta más humana y astuta del Rey Mono, que sabe cuándo usar su ingenio para mantener la armonía o para imponerse en momentos cruciales. Por otro lado, sus adversarios representan los mayores desafíos en su camino. Desde demonios hasta poderosos seres mágicos, cada enfrentamiento pone a prueba su fuerza y su ingenio. Algunos enemigos, como el rey de los demonios del río, intentan engañarlo o atraparlo, pero Wukong siempre encuentra una forma de salir victorioso, ya sea con trucos o con su poderosa vara de oro. La relación con estos adversarios no solo refleja su valentía, sino también su capacidad para adaptarse y usar la estrategia para superar obstáculos que parecen insuperables, consolidando su carácter como un líder astuto y temido. A lo largo de sus aventuras, Sun Wukong comienza como un espíritu rebelde, desafiando a dioses y autoridades en su búsqueda de poder y reconocimiento. Su carácter impulsivo y su orgullo lo llevan a cometer errores que casi le cuestan la vida.
Sin embargo, estas experiencias le enseñan que la verdadera sabiduría no reside en la fuerza o la arrogancia, sino en la humildad y el entendimiento. Con cada desafío, Wukong aprende a controlar su temperamento y a reflexionar sobre sus acciones, marcando el inicio de su transformación interna. A medida que avanza su viaje, Wukong enfrenta adversidades que lo obligan a reconsiderar su actitud desafiante. La interacción con personajes sabios y la experiencia de derrotas humillantes le muestran que la verdadera fuerza radica en la paciencia y en la búsqueda de conocimiento. Poco a poco, su carácter se suaviza, dejando atrás la arrogancia juvenil para adoptar una postura más reflexiva y respetuosa, marcando un cambio profundo en su personalidad y en su visión del mundo. Finalmente, en los momentos culminantes de su transformación, Sun Wukong comprende que la verdadera sabiduría no solo consiste en poder, sino en entender su propio corazón y en servir a un propósito mayor. Su carácter se ha convertido en un equilibrio entre fuerza y sabiduría, dejando atrás su rebeldía juvenil. Este proceso de evolución lo convierte en un símbolo de crecimiento personal, demostrando que incluso los espíritus más indómitos pueden alcanzar la iluminación si aprenden a escuchar y a respetar el mundo que los rodea. En Viaje al Oeste, las lecciones morales son fundamentales para entender las enseñanzas que Sun Wukong y sus compañeros reciben en su travesía. A través de sus aventuras, se resaltan valores como la humildad, la paciencia y la sabiduría. Estas historias no solo entretienen, sino que también transmiten principios éticos que invitan a la reflexión. Tú puedes aprender que el verdadero poder no reside en la fuerza o el orgullo, sino en la capacidad de controlar tus impulsos y actuar con justicia y compasión. La narrativa nos muestra que la arrogancia y la rebeldía pueden ser obstáculos, pero que la humildad y la perseverancia conducen a la iluminación y al crecimiento personal. Cada desafío enfrentado por los personajes es una oportunidad para demostrar que las virtudes morales superan las tentaciones del ego y la codicia. La historia de Sun Wukong, en particular, ejemplifica cómo la transformación interior y la aceptación de valores universales son esenciales para alcanzar la sabiduría y la paz interior. Así, Viaje al Oeste se convierte en un espejo de las enseñanzas morales que aún hoy nos inspiran a ser mejores y a buscar un equilibrio entre el poder y la virtud. Otra lección importante que deja la historia es que la verdadera fuerza radica en el carácter y la integridad. Sun Wukong, aunque inicialmente impulsivo y rebelde, aprende que la sabiduría y la paciencia son las armas más poderosas para superar obstáculos. La narrativa nos enseña que el respeto hacia los demás y la humildad son valores que fortalecen el espíritu y fomentan la armonía social. Tú puedes aplicar esto en tu vida diaria, entendiendo que la arrogancia solo lleva a conflictos, mientras que la empatía y la honestidad construyen relaciones duraderas. La historia también destaca la importancia de la perseverancia y la fe en uno mismo, incluso en momentos de adversidad. La transformación del rey mono de un espíritu rebelde a un ser sabio refleja que el crecimiento personal requiere esfuerzo y autoconocimiento. En definitiva, Viaje al Oeste nos invita a valorar la virtud y a cultivar un carácter fuerte y moral, que nos permita afrontar los desafíos con dignidad y sabiduría. Finalmente, la historia nos enseña que la verdadera iluminación llega cuando reconocemos la importancia del equilibrio entre el poder y la virtud. Sun Wukong, tras sus muchas pruebas, comprende que el dominio de uno mismo y la aceptación de valores éticos son esenciales para alcanzar la paz interior. La narrativa nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones y decisiones reflejan nuestro carácter y afectan a quienes nos rodean. Tú puedes aprender que el crecimiento espiritual y moral es un proceso constante, que requiere humildad, autocontrol y una profunda comprensión de uno mismo. La historia de Viaje al Oeste nos recuerda que la verdadera sabiduría no se obtiene solo con conocimientos, sino con la práctica diaria de valores que elevan nuestro espíritu y fortalecen nuestra alma. Así, el viaje de Sun Wukong
se convierte en un ejemplo de cómo la virtud y la moralidad guían nuestro camino hacia la iluminación y la paz duradera. La figura de Sun Wukong ha trascendido las páginas de la literatura clásica para convertirse en un ícono cultural en todo el mundo. Desde las adaptaciones en cómics y novelas gráficas hasta series de televisión, su carácter rebelde y su astucia inspiran a creadores que buscan capturar su esencia en diferentes medios. En la cultura popular moderna, Wukong simboliza la valentía y la inteligencia, siendo representado en videojuegos y obras de teatro que mantienen vivo su legado. La influencia de su historia se ha expandido más allá de China, llegando a audiencias globales que encuentran en él un personaje atemporal y universal. En el cine, Sun Wukong ha sido interpretado en múltiples versiones, desde producciones tradicionales hasta adaptaciones modernas que mezclan acción y fantasía. Películas y series han explorado diferentes aspectos de su carácter, desde su origen como un dios travieso hasta su papel como protector. Estas interpretaciones visuales permiten a las audiencias experimentar su historia en un formato más inmersivo, reforzando su presencia en la cultura popular contemporánea. La imagen del Rey Mono se ha convertido en un símbolo de resistencia y sabiduría en muchas producciones cinematográficas, consolidando su lugar en la memoria colectiva. Además, la influencia de Sun Wukong en la literatura moderna continúa creciendo, con autores que reinterpretan su historia en novelas y cuentos que abordan temas universales como la libertad, la justicia y la lucha contra la opresión. Estas obras mantienen vivo el espíritu del Rey Mono, adaptándolo a contextos actuales y haciendo que su leyenda siga resonando en nuevas generaciones. La presencia de Wukong en la cultura popular no solo celebra su historia ancestral, sino que también invita a reflexionar sobre valores y enseñanzas que siguen siendo relevantes hoy en día. En la actualidad, Sun Wukong ha sido reinterpretado en numerosas series de televisión que combinan elementos tradicionales con estilos modernos. Estas producciones suelen mostrar al Rey Mono como un héroe complejo, enfrentándose a enemigos tanto en mundos fantásticos como en escenarios urbanos contemporáneos. La narrativa se adapta para captar la atención de audiencias globales, integrando efectos visuales impresionantes y personajes que reflejan tanto la cultura china como las tendencias actuales del entretenimiento. Así, Wukong trasciende la literatura clásica, llegando a nuevas generaciones en formatos que mezclan tradición y modernidad. Las películas recientes también han contribuido a popularizar aún más la figura del Rey Mono. Desde adaptaciones en live action hasta animaciones, estas producciones resaltan su carácter travieso y su poder sobrenatural, a menudo en escenarios que combinan paisajes tradicionales con efectos visuales de última generación. Los actores y diseñadores de producción trabajan para mantener la esencia del personaje, pero con un toque contemporáneo que conecta con el público actual. La historia de Sun Wukong en el cine se ha convertido en un símbolo de resistencia, ingenio y transformación, logrando que su leyenda perdure en la cultura popular moderna. Por último, los videojuegos han sido un medio clave para que nuevas generaciones experimenten las aventuras de Sun Wukong. En estos juegos, el Rey Mono aparece como un personaje jugable con habilidades únicas, enfrentándose a enemigos en escenarios que combinan elementos tradicionales chinos con mundos digitales. La interacción permite a los jugadores explorar su historia, desbloquear poderes y vivir sus leyendas en entornos interactivos y visualmente impactantes. Así, Wukong no solo se mantiene vivo en la cultura moderna, sino que también se adapta a las nuevas formas de entretenimiento, consolidando su legado en la era digital. El legado de Sun Wukong trasciende las fronteras de China, convirtiéndose en un símbolo universal de astucia, resistencia y libertad. Su figura aparece en diversas culturas, inspirando personajes en cómics, películas y videojuegos en todo el mundo. La imagen del Rey Mono representa la lucha contra la opresión y la búsqueda de la justicia, resonando en diferentes contextos culturales y sociales. Este personaje, con su carácter audaz y su espíritu indomable,
ha llegado a simbolizar la perseverancia ante las adversidades, inspirando a generaciones a luchar por sus ideales sin rendirse. Además, la influencia de Sun Wukong se refleja en la cultura popular global, donde su imagen se fusiona con otros héroes y personajes que representan la valentía y la astucia. Desde videojuegos como League of Legends hasta películas de animación, su esencia se adapta y evoluciona, manteniendo vivo su espíritu rebelde. La figura del Rey Mono se ha convertido en un emblema de resistencia contra la opresión y un símbolo de la libertad individual, inspirando movimientos culturales y artísticos en diferentes partes del mundo. Su historia sigue siendo un recordatorio de que la inteligencia y el coraje pueden superar cualquier obstáculo. En definitiva, Sun Wukong ha trascendido su origen en la literatura clásica, convirtiéndose en un ícono que inspira a personas en todo el mundo. Su historia y carácter siguen siendo relevantes, recordándonos que la astucia, la valentía y la libertad son valores universales que trascienden culturas y épocas. La figura del Rey Mono continúa siendo un símbolo de esperanza y resistencia, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la inteligencia y el espíritu indomable pueden iluminar el camino hacia un futuro mejor. La figura de Sun Wukong en la filosofía china invita a reflexionar sobre la dualidad entre la libertad individual y las reglas sociales. Su carácter rebelde desafía las normas establecidas, pero también plantea preguntas profundas sobre la justicia y la autoridad. Este símbolo nos anima a cuestionar las estructuras tradicionales y a buscar un equilibrio entre la autonomía personal y la armonía social, promoviendo una visión filosófica que valora la astucia y la resistencia como caminos hacia la iluminación espiritual. En el ámbito religioso, Sun Wukong representa la búsqueda de la iluminación a través de la superación de obstáculos y la automejora. Su historia refleja conceptos budistas y taoístas, donde la transformación interior y la comprensión del universo son esenciales. La figura del Rey Mono simboliza la capacidad de trascender las limitaciones humanas y alcanzar un estado de sabiduría superior, inspirando a creyentes a explorar su propio camino espiritual, con astucia y determinación, integrando elementos de resistencia y fe en sus prácticas religiosas. Estas reflexiones profundas sobre su carácter y sus historias nos invitan a entender que la filosofía y la religión en torno a Sun Wukong no solo celebran su ingenio, sino que también nos desafían a buscar un equilibrio entre la sabiduría y la resistencia. Su legado espiritual nos anima a cuestionar las doctrinas, a explorar nuestro propio camino y a entender que la verdadera iluminación puede encontrarse en la lucha por superar nuestras propias limitaciones, con astucia y perseverancia. Desde una perspectiva psicológica, Sun Wukong representa el arquetipo del héroe en su forma más pura, simbolizando la lucha interna por la autodefinición y la superación de obstáculos. Su carácter rebelde refleja esa parte del individuo que desafía las normas para encontrar su verdadera esencia. La figura del mono no solo encarna la valentía, sino también la vulnerabilidad que surge al enfrentarse a lo desconocido, invitándonos a explorar nuestras propias sombras y aspiraciones. Este arquetipo nos muestra que el camino del héroe no es lineal, sino lleno de desafíos que forjan el carácter y revelan nuestro verdadero yo. Al analizarlo desde la psicología, Wukong también simboliza la búsqueda del conocimiento y la automaestría. Su carácter audaz y su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones reflejan esa parte del arquetipo que busca la transformación personal. La historia del Rey Mono nos invita a confrontar nuestras propias limitaciones y a entender que el verdadero héroe es aquel que, a pesar de sus defectos, persevera en su camino hacia la iluminación y el crecimiento interior. Es un espejo de nuestras luchas internas y de la fuerza necesaria para superarlas. Además, su carácter multifacético y su capacidad de transformación reflejan esa faceta del héroe que evoluciona a través de sus experiencias. Sun Wukong no solo desafía a los dioses y a las normas, sino que también simboliza la integración de diferentes aspectos del yo: la rebeldía,
la sabiduría y la búsqueda de la libertad interior. Desde una interpretación psicológica, su historia nos anima a aceptar nuestras contradicciones y a convertir nuestras debilidades en fortalezas, en un proceso que nos acerca a nuestro propio viaje de autodescubrimiento. A lo largo de los siglos, las representaciones artísticas de Sun Wukong han evolucionado en diversas culturas y estilos. En pinturas antiguas se le muestra con una expresión traviesa y poderosa, rodeado de símbolos que reflejan su carácter rebelde y su conexión con lo celestial y lo terrenal. Estas obras, realizadas en pergaminos y murales, capturan su esencia como un héroe mítico en constante lucha contra las fuerzas del orden y la injusticia, en un entorno que evoca la majestuosidad del antiguo China. Las esculturas de Sun Wukong también han sido una forma importante de representación artística. Desde figuras en piedra hasta estatuas de bronce, cada obra busca capturar su energía vibrante y su carácter indomable. Muchas de estas esculturas se colocaron en templos y lugares sagrados, donde su figura simbolizaba protección y valentía. La textura de las esculturas refleja la maestría de los artesanos chinos, quienes lograron transmitir la esencia del rey mono en cada detalle, en un escenario que remite a la antigua China y su espiritualidad. En la pintura moderna y en las artes visuales contemporáneas, Sun Wukong sigue siendo una figura inspiradora. Los artistas actuales reinterpretan su historia con estilos que van desde el realismo hasta el surrealismo, usando colores vibrantes y composiciones innovadoras. Estas obras reflejan no solo su carácter legendario, sino también su simbolismo como un arquetipo del héroe que desafía las convenciones y busca la libertad. La influencia de estas representaciones se extiende más allá de la tradición, mostrando cómo el rey mono continúa vivo en la imaginación artística de hoy. El viaje al oeste no solo es una historia de aventuras, sino también una valiosa herramienta educativa que trasciende edades. A través de las peripecias de Sun Wukong y sus compañeros, los niños aprenden sobre la importancia de la valentía, la perseverancia y la lealtad. Para los adultos, estas historias ofrecen reflexiones sobre la sabiduría, la humildad y la búsqueda del equilibrio interior. La narrativa, con sus personajes complejos y enseñanzas profundas, se convierte en un recurso para transmitir valores universales en diferentes etapas de la vida. Además, Viaje al Oeste fomenta el pensamiento crítico y la reflexión moral. Los personajes enfrentan dilemas que invitan a cuestionar sus decisiones y aprender de sus errores. Este aspecto hace que la historia sea una herramienta poderosa en la educación, ayudando a los estudiantes a desarrollar su juicio y empatía. La historia también promueve el respeto por las tradiciones y la cultura china, enriqueciendo el conocimiento cultural en todas las edades. Por otro lado, las historias de Sun Wukong inspiran a los jóvenes a explorar su creatividad y a valorar la imaginación como herramientas de aprendizaje. La magia, los poderes y las aventuras fantásticas despiertan la curiosidad y motivan a aprender sobre historia, filosofía y valores éticos. Así, Viaje al Oeste se convierte en un puente entre la tradición y la innovación educativa, adaptándose a las necesidades de cada generación y promoviendo un aprendizaje significativo y entretenido. La búsqueda de la iluminación en la historia de Sun Wukong representa mucho más que alcanzar un estado de sabiduría. Es un viaje interno, una travesía espiritual, donde cada desafío y prueba sirven para purificar el alma y liberar el verdadero potencial que yace en lo más profundo de uno mismo. En este camino, Wukong enfrenta sus propios límites, sus dudas y su ego, aprendiendo que la verdadera iluminación requiere humildad y perseverancia. Este proceso no solo transforma su carácter, sino que también refleja la importancia de la introspección y la autoevaluación en nuestro propio crecimiento espiritual. A lo largo de su travesía, Sun Wukong descubre que la iluminación no es un destino final, sino un camino constante de autoconocimiento y superación. Cada prueba que enfrenta, desde enfrentarse a demonios hasta superar sus propios errores, le permite entender que la verdadera sabiduría
reside en aceptar sus imperfecciones y aprender de ellas. La búsqueda espiritual en esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias dificultades son oportunidades para crecer y encontrar la paz interior. La iluminación, en esencia, es una transformación del espíritu que requiere paciencia, fe y un compromiso sincero con uno mismo. En definitiva, la travesía espiritual de Sun Wukong simboliza la lucha universal por alcanzar un equilibrio interno y comprender la verdadera naturaleza del ser. Es un recordatorio de que la iluminación no es un estado externo, sino una transformación interna que se logra a través de la paciencia, la introspección y la aceptación de uno mismo. La historia nos enseña que, aunque el camino puede estar lleno de obstáculos, la perseverancia y la fe en nuestro propio proceso nos llevan hacia la luz y la sabiduría. Así, el viaje de Wukong se convierte en un espejo de nuestra propia búsqueda de sentido y trascendencia. La historia de Sun Wukong nos enseña que la perseverancia es clave para superar obstáculos aparentemente insuperables. Cuando te enfrentas a desafíos, recuerda que la constancia y la determinación pueden transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento. Wukong no se rindió ante las pruebas más duras, sino que usó su fuerza interior y su voluntad para seguir adelante, demostrando que la verdadera victoria reside en no abandonar nunca. Esta lección es una inspiración para todos, recordándonos que con esfuerzo y fe en uno mismo podemos conquistar cualquier meta que nos propongamos. Otra enseñanza importante que nos deja Wukong es la astucia. En sus aventuras no solo usaba su fuerza, sino también su inteligencia para engañar a sus enemigos y salir victorioso. La astucia le permitía pensar rápidamente y adaptarse a cada situación, enseñándonos que la mente puede ser una herramienta poderosa igual que las habilidades físicas. La capacidad de ser ingenioso en momentos críticos es una cualidad que todos podemos cultivar. Wukong nos muestra que la perseverancia combinada con la astucia puede abrir caminos donde parece no haber salida, inspirándonos a ser creativos y resilientes en nuestra propia vida. Estas lecciones de perseverancia y astucia no solo definen a Sun Wukong, sino que también nos ofrecen un ejemplo universal. Nos enseñan que, sin importar las dificultades, mantenernos firmes y usar nuestra inteligencia nos puede llevar a la victoria. La historia del Rey Mono nos inspira a nunca rendirnos y a confiar en nuestras habilidades, incluso en los momentos más oscuros. Así, cada uno de nosotros puede convertir los obstáculos en oportunidades, recordando que la verdadera fuerza reside en la voluntad y en la capacidad de pensar con claridad y estrategia. El futuro del mito de Sun Wukong se proyecta hacia nuevas interpretaciones que trascienden las historias tradicionales. En la actualidad, artistas y creadores de todo el mundo reinterpretan su figura en contextos modernos, fusionando elementos de fantasía y cultura pop. Estas nuevas versiones mantienen vivo el espíritu de astucia y perseverancia, pero también reflejan temas contemporáneos como la libertad, la rebelión y la búsqueda de identidad. La relevancia de Sun Wukong en la cultura global continúa creciendo, inspirando películas, videojuegos y obras de arte que conectan con audiencias jóvenes y adultas por igual. Así, el Rey Mono se convierte en un símbolo atemporal que evoluciona con el tiempo, adaptándose a las nuevas formas de narrativa y expresión artística, asegurando que su legado perdure en el imaginario colectivo. Además, las nuevas interpretaciones de Sun Wukong en medios digitales y audiovisuales permiten explorar su carácter en contextos diversos, desde historias de superación personal hasta símbolos de resistencia contra la opresión. La figura del Rey Mono se adapta a las necesidades de una audiencia global, sirviendo como un espejo de valores universales y desafíos actuales. La relevancia de su mito se refuerza a través de estas reinterpretaciones, que mantienen vivo su espíritu y lo proyectan hacia el futuro, asegurando que su historia siga inspirando a generaciones venideras en un mundo en constante cambio. La historia de Sun Wukong trasciende las páginas y las eras,
convirtiéndose en un símbolo de resistencia, ingenio y transformación. Su figura, que comenzó como un mono rebelde en las montañas, ahora representa la lucha eterna entre el orden y el caos. A lo largo del tiempo, su leyenda ha sido reinterpretada por artistas y narradores, manteniendo viva la esencia de su espíritu indomable. La historia del Rey Mono nos invita a reflexionar sobre la libertad, la sabiduría y la búsqueda constante de superación personal, valores que permanecen vigentes en cualquier época. Al final, la leyenda de Sun Wukong se convierte en un espejo de nuestras propias luchas internas y aspiraciones. Su historia eterna nos recuerda que, sin importar cuánto cambien las sociedades o las interpretaciones, el espíritu de rebeldía y búsqueda de conocimiento sigue siendo universal. La figura del Rey Mono continúa inspirando a generaciones, adaptándose a nuevos contextos y desafíos, pero siempre conservando esa chispa de magia y sabiduría que lo hace único. En esa continuidad encontramos la verdadera esencia de su legado, una historia que nunca deja de evolucionar y que siempre nos invita a mirar más allá de lo evidente. Y así llegamos al cierre de esta travesía por la leyenda de Sun Wukong. Su historia trasciende el tiempo, recordándonos que las leyendas nunca mueren, sino que se transforman y perduran en el corazón de quienes las escuchan y las transmiten. Gracias por acompañarme en este recorrido, por explorar juntos la esencia de un personaje que simboliza resistencia, ingenio y transformación. Tu interés en esta historia mantiene viva la llama de su legado, asegurando que su espíritu siga inspirando a generaciones futuras. La leyenda del Rey Mono continúa, eterna e inmortal, en cada rincón donde la imaginación y la cultura se unen para honrar su memoria. Agradezco que hayas sido parte de esta historia, que hayas permitido que la leyenda de Sun Wukong siga viva en tu mente y en tu corazón. Cada relato, cada símbolo, refuerza la importancia de mantener vivas nuestras historias y tradiciones, porque en ellas encontramos la fuerza y la inspiración para seguir adelante. La figura del Rey Mono nos invita a ser ingeniosos, valientes y a nunca rendirnos ante las adversidades. Gracias por tu tiempo, por tu interés y por ser parte de esta comunidad que valora las historias que trascienden épocas y culturas. Hasta la próxima aventura, donde las leyendas seguirán iluminando nuestro camino. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios y nos vemos pronto.